Muy buenas noches para todos, un saludo muy cordial con todo el deseo de que Dios esté bendiciéndoles, que Dios esté supliendo cada una de sus necesidades. Un abrazo a la distancia para todos, una cordial bienvenida a todos los que ya están conectados en esta hora con nosotros y bueno, también esperando que todos puedan estar conectados esta noche y podamos aprender de la palabra de Dios. Así es que un saludo a la distancia para todos y que mi Dios sea bendiciéndoles en gran manera. Vamos a continuar entonces nuestro estudio del libro de Apocalipsis que empezamos la semana pasada. Entonces hoy vamos a ver la segunda parte del libro de Apocalipsis. Así es que vamos a orar y vamos a pedir al Señor para que Él pueda ministrar a nuestros corazones a través de su palabra. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos en este día, en esta noche, Señor, de poder aprender de tu palabra, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, guiándonos, enseñándonos y permitiéndonos comprender esas verdades que dejaste reveladas en tu palabra, Señor. Por favor, Dios, danos entendimiento, Señor. Y te pido que uses mis labios, Señor, que me santifiques, que limpies mi boca, Señor, y todo mi ser para que tú puedas fluir a través de mi vida, Señor, y pueda transmitir fielmente tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que por favor diríjase en su Biblia al libro de Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a estar hoy estudiando del verso 1 al verso 7. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. El estudio que vamos a empezar hoy es el Apocalipsis. Por supuesto, continuamos con el estudio de Apocalipsis, pero hoy vamos a empezar el estudio de las cartas a las 7 iglesias. Entonces, quiero recordar un poquito lo que estábamos estudiando en la clase anterior. Y estuvimos hablando y el primer capítulo nos daba toda una explicación general de lo que es el libro de Apocalipsis. Nos lo divide en 3 partes. Hablamos del primer capítulo, que nos habla de Cristo glorificado, las cosas que has visto. Los capítulos 2 y 3, que nos habla del mensaje a las 7 iglesias, que también es un mensaje para el día de hoy, para nosotros los creyentes. Y del capítulo 4 en adelante, entonces son el capítulo 2 y 3, que son las cosas que son, y luego las cosas que serán después de estas, que arranca del capítulo 4 en adelante. Esa es la manera en cómo se divide el Apocalipsis, para que usted, cuando esté leyendo
algún capítulo de la Biblia, sepa en qué parte de la Biblia está leyendo, sepa a qué hace referencia esa parte del Apocalipsis. Entonces hoy vamos a estar leyendo entonces, o estudiando mejor, pues lo que tiene que ver con la primera iglesia. Entonces vamos a ir mencionando algunas generalidades y entonces entendemos que este segundo capítulo con el cual empezamos el estudio hoy, nos hablan que son cartas de Cristo a las 7 iglesias. Entonces hoy estamos estudiando las cosas que son. Arrancamos con las cosas que son. Ya vimos, y en el primer capítulo habla de Cristo glorificado, y que usted puede allí juicioso poder entender ese primer capítulo, por lo que ya explicamos. Pero aquí vamos a hablar entonces del segundo y tercer capítulo, y nos habla entonces de las cartas que Cristo envía a las 7 iglesias. Que por supuesto no es solamente a esas iglesias que en ese momento existían en el primer siglo, que eran unas de estas iglesias que había fundado el apóstol Pablo, y los problemas que se estaban suscitando en medio de esa iglesia específica, pero que también hoy es para nosotros. Son cartas que también hoy tienen que ver con la iglesia actualmente. Entonces, nosotros podemos ver que las promesas y amonestaciones son para todas las iglesias y para cada creyente en el mundo entero. Cada una de estas cosas que vamos a encontrar en estas cartas. Y entonces, estos dos capítulos, 2 y 3, nos representan las 7 etapas o periodos de la iglesia durante toda la era cristiana, todo el tiempo que lleva la iglesia, y es importante entender estos mensajes, pues de esa correcta interpretación que nosotros tengamos de estos mensajes que el Señor da a las iglesias, pues nos van a permitir comprender mucho mejor todo el libro de Apocalipsis. Y entonces vamos a detenernos en la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, la carta que el Señor Jesús le está dando a Juan para Éfeso. Que Éfeso, por supuesto, en la Biblia encontramos cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios. Usted encuentra una de las cartas del apóstol Pablo a los Efesios, y pues esta carta va dirigida a Éfeso, a esa ciudad donde está radicada esa iglesia. El capítulo 2, verso 1, entonces dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Es lo que el Señor le está diciendo a Juan que haga. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, el nombre Éfeso significa deseable y representa la iglesia apostólica. ¿Cuál es la iglesia apostólica? Pues la iglesia que nace en el tiempo de los apóstoles, desde el día de Pentecostés, después de que el Señor Jesús resucitó de su muerte, resucita, y luego antes de ir al cielo le dice a sus discípulos que Él no los va a dejar huérfanos, sino que les enviará al Consolador, al Espíritu Santo. Y les dice que vayan y estén orando, reunidos orando, y luego allí en ese aposento donde estaban ellos reunidos orando, viene el Espíritu Santo, y allí arranca la era de la iglesia. Entonces eso arranca allí en Pentecostés, es cuando arranca la iglesia. Y prácticamente esta carta está dirigida a los creyentes de ese momento, de esa época de la historia, de la época de esa, cuando nace la iglesia, prácticamente hasta donde está terminando el primer siglo, que es cuando ya muere el último de los discípulos del Señor, que es Juan, que es el último que queda. Recuerden que esta carta de Apocalipsis se escribe alrededor del año 95, 96 de nuestra era. Entonces, esa época apostólica pues se marca como esos primeros años del cristianismo. Podemos
hablar desde prácticamente de la muerte de Jesús y ya luego cuando viene Pentecostés, que arranca la iglesia, hasta culminándose o cerrándose con el año 100 de nuestra era. Y en esos mensajes que el Señor le da a Juan, note usted que lo que empieza diciéndole el Señor Jesús dice, la orden, esto recuerden que es el Señor Jesús hablándole a Juan, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces, el Señor siempre, y en cada una de esas cartas vamos a encontrar esta constante que le dice, escribe al ángel de la iglesia. Entonces, ese ángel, la palabra ángel, significa mensajero. Eso es lo que es un ángel, un mensajero. Y aquí esta palabra ángel pues hace referencia al pastor de la iglesia, el que representa esa iglesia, pero que igual es un mensaje, no es solamente un mensaje para la iglesia, para el pastor de esa iglesia, sino es un mensaje para la iglesia. Pero pues por supuesto quien preside la iglesia pues es cada pastor. Y por eso es que le menciona allí como al ángel de la iglesia. Entonces, en otros términos, lo que está diciendo es, escribe al pastor de la iglesia de Éfeso, para que podamos todos contextualizarnos muy bien en ese sentido. Entonces, la palabra ángel significa mensajero, y eso es lo que hace el pastor, es un mensajero. Somos mensajeros y hablamos el mensaje que Dios nos dice que hablemos al pueblo. Por eso es que tenemos que orar y por eso es que tenemos que pedir siempre la dirección de Dios para poder hablar a ustedes la palabra de Dios. Entonces, quiero que empecemos y entendamos muy bien esto. Vamos ahora entonces al capítulo 2, ahí vamos a estar viendo el verso 2 y 3, dice, yo conozco tus obras. Entonces, esto es lo que le dice. Bueno, quiero explicar otro poquito también del primero para que nos adentremos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es que dice esto? Pues esto habla de Jesús. Y dice entonces el verso 2 y 3, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Lo primero que Cristo le dice a la iglesia de Éfeso, y esto también se lo dice a cada iglesia, es, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Esto indica y esto es evidencia de que nada es oculto ante los ojos de Dios. Mis amados, no hay nada que se oculte de la presencia de Dios. Por más recóndito lugar en el cual estemos nosotros, por más momento oscuro en que estemos haciendo cosas, no importa que no nos estén viendo el pastor, los hermanos de la iglesia, su esposo, su esposa, sus hijos, sus papás, sus hermanos, su vecino, su compañero de trabajo, su jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de que nadie nos esté viendo, algo importante que usted y yo debemos comprender es que Dios nos conoce, Dios nos está viendo, no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Nada es oculto para Dios. Y yo creo que si nosotros nos apropiamos de esta gran verdad bíblica que hoy tenemos aquí frente a nuestros ojos, creo que nuestro comportamiento sería diferente. Creo que en muchos de nuestros actuares, creo que en muchas de nuestras decisiones, creo que muchos de nuestros comportamientos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, muchos de nuestros comportamientos, si fuéramos conscientes de esto, serían totalmente diferentes, serían mucho mejor. Podríamos ser personas mucho más temerosas de Dios todo el tiempo. Pero a veces nos acostumbramos mucho a la hipocresía, vivimos vidas hipócritas y eso no avala a Dios y no es lo que Dios quiere. Entonces, la iglesia del primer siglo, que es la que hemos estado refiriendo ahorita en este tiempo y se los refería al comienzo, mientras
vivieron los apóstoles mientras estuvo esta época apostólica. Ellos trabajaron arduamente, ellos estuvieron fortalecidos en su vida espiritual y se esforzaron por predicar la palabra de Dios, por llevar el mensaje. Ellos se tomaron en serio la causa de Cristo, ellos se tomaron en serio el evangelio. Y ellos predicaban la palabra de Dios. Y uno puede ver, si usted ha tenido la oportunidad de leer los libros de los evangelios, y luego cuando viene ya la parte de los hechos de los apóstoles, y cuando siguen luego las cartas, y encuentra uno cómo estos hombres estaban esforzándose y a pesar de las persecuciones, a pesar de todas las luchas que ellos estaban viviendo, ellos estaban allí trabajando fuertemente. Por eso la Biblia está diciendo: yo conozco tus obras, yo conozco todo lo que tú también has hecho en la obra de Dios. Yo sabes si tú sirves a Dios con amor, si de verdad tú haces las cosas apasionadamente, si de verdad tú tienes aprecio por lo que haces. Y esta iglesia apostólica, ellos tuvieron ese trabajo, un arduo trabajo, y ellos estaban allí en esa lucha constante por el evangelio. Y tal vez la mayor expansión del evangelio se vivió en esos primeros años de la iglesia. Esos primeros años de la iglesia que podemos tal vez datar o decir que arrancó tal vez sobre el año 31, 32, que fue el año en que muere Jesús, y hasta el año 100, que estamos hablando en esa época apostólica, casi que 70 años, pero el evangelio pasó fronteras. El evangelio fue predicado arduamente y miles de convertidos hubo en ese primer momento. Entonces ellos allí se tomaron en serio y prácticamente lo que era el Imperio Romano, que era un vasto territorio que ellos habían, sobre el cual ellos habían dominado, es tocado por el mensaje de la palabra de Dios, incluso fuera de este imperio. Entonces es importante entender que el Señor conocía también el trabajo arduo que había hecho todo este equipo apostólico en ese momento. Entonces, ellos, ¿qué estaban haciendo? Los discípulos, ellos estaban hablando de Jesús. Ellos estaban enseñando a la gente de que Cristo había venido al mundo, que había venido para que nosotros pudiéramos tener esa salvación. Ellos estaban hablándole a la humanidad de que Cristo volvería y que vendría por su iglesia. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer en este tiempo. Algo que usted y yo tenemos que estar instando. La Biblia dice que cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, enviándole una carta a Timoteo, le dice: insta a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros tenemos que estar predicando esa venida de Jesús, tenemos que estar hablando de Jesús, tenemos que contarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares de que Cristo va a volver. Estamos cerca, amada iglesia, estamos muy cerca de que el Señor regrese por nosotros. ¿Y qué será de aquellas personas que no han recibido el evangelio? Y este mensaje también es para usted hoy. Si está viendo este mensaje y usted no ha recibido a Cristo, también le quiero instar hoy. Y es que ya se ha predicado el evangelio. De alguna manera estoy seguro usted ha escuchado, y si no ha escuchado, hoy me está escuchando. Pero quiero decirle que Cristo va a venir por su iglesia. Así es que es importante que hoy podamos nosotros entender que necesitamos de esa cercanía con nuestro Dios. Y hoy también nosotros tenemos ese reto de poder fervientemente hablarle al mundo de Jesús. De que hoy en nuestros corazones haya ese deseo de ver a la gente salva, de ver a la gente redimida y transformada por el poder del Señor. Entonces, estos discípulos estaban allí trabajando fervientemente y predicando la palabra. Por supuesto, esto generó que los romanos vieran a los cristianos como una amenaza.
El pueblo romano, todo este imperio que estaba dominando allí, empezó a ver a todo el pueblo cristiano, a todos aquellos que habían recibido a Jesús como una amenaza, y allí emprenden una tremenda persecución, una tremenda lucha contra ellos. Y eso no es casualidad también hoy lo que nosotros vemos, como hoy las mismas leyes están también atentando contra nosotros como pueblo cristiano. Hoy cómo quiere las leyes estar avalando el aborto, avalando el matrimonio homosexual, avalando la adopción por parejas homosexuales y una cantidad de cosas que van contra la palabra de Dios, que quieren atentar también contra nuestra fe, que quieren atentar contra nuestros principios, inclusive en la manera en cómo debemos reprender a nuestros hijos, porque las leyes hoy también nos quieren decir cómo debemos instruir a nuestros hijos. Inclusive están estudiando leyes ahora para prohibir que podamos corregir con vara a nuestros hijos, cuando la palabra de Dios dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Entonces, qué tremendo es que tenemos en este tiempo una cantidad de cosas que están viéndose en este tiempo también, haciendo parte de todo esto que podemos nosotros ver. Y a pesar de la persecución, en este tiempo la semilla del evangelio seguía sembrándose, seguía regándose por todo lugar. Ellos no se detuvieron, ellos estuvieron allí tremendamente llevando la palabra de Dios. Inclusive muchos de estos hombres de Dios fueron como mártires, murieron como mártires allí. Uno de esos, por ejemplo, es Esteban, que murió también apedreado por los judíos. Y es interesante entonces ver cómo en esta iglesia de primer siglo, ellos fueron perseverantes, ellos no se amilanaron, ellos no se detuvieron, sino ellos persistieron en lo que tenían que hacer. Fue una iglesia que resistió. Mis amados, este es un tiempo también que nosotros tenemos que resistir tanta embestida del enemigo. Nosotros somos los que tenemos también que mantenernos firmes, tenemos que mantenernos fuertes, tenemos que mantenernos agarrados de la mano de Dios, porque también este tiempo son tiempos difíciles, son tiempos de dificultad, donde un mundo que nos está ofreciendo y vendiendo la maldad por todo lado. Pero es ahí donde nosotros tenemos que mantenernos firmes. Jovencito, este es un tiempo de persistir, este es un tiempo de mantenerse agarrado de la mano de Dios, de no dejar que todas estas modas, todas estas tecnologías, todas estas nuevas ideologías que se están levantando en nuestros jóvenes les invadan o les perturben o los atraigan. Debe resistir y debe mantenerse firme y confiado en el Señor, porque Dios nos tiene promesas excelentes para nosotros. Entonces, hoy lamentablemente nosotros tenemos una proliferación de sectas y de grupos terribles que quieren hoy seducir inclusive a los creyentes. Muchas divisiones también a causa de doctrinas novedosas y extrañas y prácticas que se han puesto en medio. Y por eso sigue diciendo allí en el mismo capítulo 2, en el verso 4 y 5, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces note lo que está diciendo, aquí viene esa reprensión, aquí viene esa exhortación. El Señor dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando se acercaba el fin del primer siglo, la iglesia comenzó a menguar. La iglesia, a medida que fueron muriendo los apóstoles, ya luego quienes quedan allí, la iglesia empezó como a ablandarse un poco respecto a las enseñanzas, aquello que el Señor Jesús había dejado establecido allí en los primeros años de
de su vida ministerial, todas las enseñanzas que había dejado y lo que habían seguido haciendo los discípulos. Ya luego ellos fueron muriendo y entonces la iglesia empezó como a ablandarse en eso. Ya el segundo siglo arranca con un evangelio con ciertas cosas que fueron siendo permitidas. El fervor de estos primeros ya no era el mismo, ya ahora el fervor había comenzado a menguar y esto fue el comienzo de esa decadencia en lo espiritual que luego se refleja en los siglos que siguen. Y todo esto ha llegado a nuestros días hoy también, que muchas personas hoy están menguando en esa relación con Dios. Tenemos que recordar nosotros que el primer amor es Cristo. Esa primera relación que tuvimos, esa experiencia que usted y yo tuvimos cuando aceptamos a Jesús, ese gozo, esa pasión que surgió en nuestros corazones, muchas veces se va menguando porque nosotros quitamos la mirada de nuestro Jesús. Si dejamos de mirarle a Él, si dejamos de poner nuestra mirada en Él, si abandonamos su doctrina, si dejamos de testificar, el futuro es caótico. La vida espiritual de cada persona empieza a menguar, empieza a bajarse. Entonces, como cristianos, nosotros estamos llamados a que revisemos ese primer amor, revisemos nuestros primeros pasos en nuestra vida cristiana. ¿Cómo era nuestra actitud cuando comenzamos nuestra vida cristiana? Que queríamos estar todo el tiempo en oración, que queríamos estar en la iglesia, que queríamos buscar de la palabra de Dios, que queríamos compartirle a todo el mundo. Y si usted no ha experimentado eso, pues mi amado, yo tal vez tengo que decirle que tal vez todavía usted no ha tenido un nuevo nacimiento. Y es importante entonces que nosotros podamos mirar que si hacemos este ejercicio de revisar un poco ese pasado, cómo fue ese primer amor, tal vez podemos identificar dónde comenzamos a desviarnos, a apartarnos de esa senda correcta. En qué momento se empezó a perder ese fuego. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo es que una persona que era activa en la iglesia, cómo es que una persona que estaba muy disciplinada en la iglesia y de un momento a otro se va? De un momento a otro deja de congregarse, de un momento a otro deja de asistir a la iglesia y vuelve a estar practicando las cosas que practicaba antes. O empieza a buscar otro tipo de doctrinas u otro tipo de cosas y lo saca de la iglesia, otro tipo de movimientos modernos. Eso es común que vemos hoy día y es terrible. Lo cierto es que nadie se va de la iglesia de un momento a otro. Nadie se va de la iglesia hoy, es que amanecí hoy como perezoso de ir a la iglesia, entonces ya no vuelvo más a la iglesia. Simplemente ha venido se está minando su corazón, ha venido todo un proceso de contaminación en su vida y eso ha llevado a que la gente pierda ese primer amor. Entonces, hay algo que ha estado allí carcomiendo, hay algo que ha estado allí entrando poco a poco y esa persona le ha dado cabida y ha permitido en su vida y por eso es que llegan a esa condición al punto que hasta se vuelven apóstatas. Es importante que usted cuide su relación con Dios. Es importante que usted examine esa relación que usted tiene con su Creador. Es importante que usted examine qué cosas está permitiendo en su vida. Si usted está menguando en su relación con Dios, si está menguando en su lectura de la palabra, si ya no le apasiona, si ya no le atrae estar congregándose, estarse reuniendo con los jóvenes de la iglesia, si ya no le atrae tener amistades en la iglesia, es porque algo ha venido entrando a su vida que ha estado minando y que le ha estado llevando a perder ese primer amor. Entonces, ahí es cuando empieza a minar todas estas cosas, es cuando entonces ya no se asiste a la iglesia con la frecuencia, ya no oramos, ya no estudiamos la palabra y se va enfriando
en su vida espiritual. ¿Y cómo podemos sobrevivir como cristianos con una conducta así? Pues la verdad es que no es fácil que una persona sobreviva si su conducta empieza a ser tomando cosas del mundo. Entonces esa fe se va debilitando, la fe se va debilitando. Y si no despertamos a tiempo, la verdad es que terminamos descarriados. Y eso no es lo que Dios quiere para usted y para mí. Y muchos tienen que estar experimentando consecuencias de su descarrío, de su desvío de la palabra de Dios. Entonces aquí la palabra no solo nos invita a recordar cómo fue nuestro comienzo cristiano, sino que nos llama a un arrepentimiento. La palabra de Dios nos está diciendo, recuerda de dónde has caído. Y entonces nos está llamando a que nosotros tengamos un arrepentimiento. Y por eso quiero que veamos el verso 5. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Verso 6 dice también, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces es importante, en primer lugar, retomando el verso 5, que nos arrepintamos, que examinemos nuestras vidas y miremos qué cosas nos han apartado de Dios, que le podamos pedir perdón a Dios si es que permitimos algún pecado, estamos practicando algún pecado, estamos haciendo alguna cosa que ha desagradado a Dios, que nos arrepintamos y que volvamos a esas primeras obras, que volvamos a la palabra de Dios, que volvamos a la oración, que volvamos a tener esa comunión con Dios, que volvamos a tener ese deseo de escuchar la palabra de Dios, de estar a través. Hoy en día no podemos estar en la iglesia por toda esta pandemia, pero bueno, aquí tenemos a través de YouTube en nuestro canal esta oportunidad de estar edificándonos. Qué bueno que usted pueda repetir cuando escucha estos mensajes, a la siguiente día tal vez volver a escuchar los mensajes y semana a semana estar repitiendo estos mensajes, estarlos escuchando, porque de esa manera entonces la palabra de Dios va a poder penetrar en su corazón y usted va a poder retomar. Y hablando entonces en el verso 6 que nos habla de los nicolaitas, no hay mucha información aquí en la Biblia respecto a los nicolaitas. Según algunos se dice que estos eran seguidores de uno de los 7 diáconos mencionados en el capítulo 6 de Hechos. No sé si usted recuerda que allí se nombraron unos diáconos y uno de esos se llamaba Nicolás, que era, dice la Biblia, era prosélito de Antioquía. Entonces parece ser que este Nicolás más adelante apostató de la fe. Y entonces él creó un grupo de seguidores, muchas personas fueron tras él y se creó algunas doctrinas agnósticas que hoy muchas de esas personas en ese entonces siguieron. Entonces una de las cosas que Dios detesta no a los nicolaitas, porque Dios ama al pecador. Lo que Dios detesta son sus enseñanzas, son su doctrina, aquellas cosas que son alejadas de ese propósito de Dios. Entonces, por eso el Señor habla de esto, que muchas personas dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, hoy lastimosamente el cristianismo está minado y hoy han llegado tantas corrientes y tantas cosas afectando el cristianismo, muchas doctrinas paganas y prácticas antibíblicas que hoy se están generando y que muchas personas van tras eso. Por eso usted debe tener mucho cuidado, mi querido, y usted debe aborrecer esas cosas. Usted debe ser un cuidadoso de tener fidelidad en lo que dice la palabra de Dios y no una cantidad de inventos. Y por eso es que usted no puede estar escuchando uno y otro y no puede estar escuchando tantas cosas, porque lo único que hacen es confundirle y generarle una contaminación y hacer que todas estas doctrinas puedan venir y hacer mella y hacer daño a su corazón.
Si es que, mis amados, no estén escuchando a todo mundo, sino usted guíese por la palabra de Dios, manténgase en oración y pidiendo al Espíritu Santo que le enseñe y que lo guíe. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad. Entonces, si usted y yo tenemos esa buena relación con el Espíritu Santo, siempre vamos a tener una buena doctrina, porque el Señor no nos va a dejar guiar a cosas engañosas. Entonces, nosotros como cristianos, no odiamos aquellos que hacen estas prácticas incorrectas. Por el contrario, oramos para que puedan entender y puedan cambiar de todas aquellas cosas que están haciendo tergiversadas. Es nuestra oración. Tenemos que orar también, porque muchas veces estaban en la sana doctrina, pero se desviaron. Y por eso es importante que nosotros también oremos. Y tenemos que entender que debemos sí mantener ese repudio hacia sus doctrinas. Debemos mantener esa actitud de no admitirlas y de no estar como tal vez contemplándolas como posibilidades para nuestras vidas. Hoy muchas personas lamentablemente están siendo guiadas por falsos profetas, por falsos maestros, por personas que han creado todas estas religiones y sectas y grupos que se desvían del propósito de la palabra de Dios. Por eso es que usted tiene que siempre estar guiado por la palabra de Dios. Y si usted y yo estudiamos la palabra de Dios, pues no nos vamos a dejar engañar, no nos vamos a dejar desviar. Verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, este principio que uno encuentra acá en el primer renglón de este verso 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto nos da a entender que lo que le dice a los efesios también se lo dice a todas las iglesias. Entonces es importante que entendamos que este es un mensaje para nosotros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cada promesa que está aquí registrada tanto es para la iglesia como para cada uno de nosotros como creyentes individualmente. Es una promesa que nos habla también allí. Dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y mire ese árbol de la vida, lo que dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 1 al 5. Mire lo que dice que es ese árbol de la vida. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, en medio de la calle, dice el verso 2, de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Muy bien, mis amados, entonces este es la primera parte de este segundo capítulo. Estamos hablando ya de la segunda parte del estudio de Apocalipsis, y hoy estamos viendo la carta a la iglesia a Éfeso. Entonces, aquí estamos haciendo un panorama también amplio, porque si nos detenemos y si hacemos un estudio mucho más minucioso, no sé, tal vez nos iría, tal vez un año estudiar todo este libro de Apocalipsis. Pero estamos haciendo un panorama, porque lo importante es que usted pueda tener una claridad de todo este libro de Apocalipsis y ver lo bueno, lo sabroso que es poder estudiar el Apocalipsis, y no de pronto tenerle ese temor que tal vez cuando yo era niño le tenía cuando escuchaba hablar del Apocalipsis. Pero ya cuando pude comprender y pude estudiar un poco respecto a esto, entonces ahora ya encuentra uno que hay una cantidad de promesas y de bendición para nosotros en el libro de Apocalipsis.
Mi querido amigo, si usted hoy está escuchando por primera vez este mensaje y no ha recibido a Cristo en su corazón, yo quiero invitarle para que usted le abra su corazón y usted pueda entender que necesita de Jesús, que usted necesita arrepentirse y usted pueda experimentar esa maravillosa alegría y gozo que es poder tener a Cristo y saber que un día usted va a poder estar en la presencia de Dios. Así es que le invito para que haga una oración conmigo, donde invite a Jesús para que entre a su corazón y pueda decir lo siguiente: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento y te pido perdón por mis pecados y abro mi corazón para que tú entres y seas mi Dios y seas mi Señor y seas mi Salvador. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y quiero que tu Santo Espíritu me pueda guiar a toda la verdad. Amén. Mi amado, con esta oración usted invitó a Jesús a su corazón y Él ha venido a su corazón. Lo importante es que usted ahora empiece a tener una relación con Él, que empiece a tener esa relación personal con el Señor y que Él pueda ser su Dios. Y ahí es donde usted va a empezar a conocer y a saber cómo puede relacionarse a través de la oración, de la lectura de la palabra. Queremos enseñarle a crecer en su vida espiritual. Así es que póngase en contacto con nosotros, escríbanos un mensaje de WhatsApp o llámenos a estos teléfonos que aparecen allí o al correo electrónico, escríbanos un mensaje o también a través de nuestras redes sociales, pero queremos ayudarle a crecer en su vida espiritual. Y también este mensaje es también para las personas que ya son cristianas y quieren ponerse en contacto con nosotros, necesitan un consejo, necesitan una orientación. También pónganse en contacto con nosotros porque queremos ayudarles para que puedan avanzar en su vida espiritual. Quiero también terminar este tiempo orando por la iglesia, por cada persona, cada creyente que está viendo este mensaje, para que el Señor fortalezca sus vidas. Señor, yo te doy gracias por cada persona que hoy escucha este mensaje, para que, Señor, tú seas fortaleciéndoles. Señor, tú seas ayudándoles a mantenerse firmes en la fe, a no dejarse engañar por vanas filosofías, por huecas filosofías que hoy están entrando en nuestra sociedad. Que les guardes, que guardes sus corazones y les ayudes a perseverar, a tener ese amor vivo por ti, Señor, a tener ese amor ferviente por tu reino, por tu obra, por tu palabra, por la relación contigo, por la oración. Señor, que mantengas firmes a cada uno de mis hermanos y les ayudes a fortalecerse en tu palabra, Señor. Que nada de todas estas ideologías y de religiones y sectas y todas las cosas que se están levantando en este tiempo, todas esas doctrinas, Señor, que ellos puedan ser sensibles a tu voz, Señor. Y que, Señor, esa comunión contigo les mantenga siempre guardados de caer en ellas. En el nombre de Jesús yo los bendigo. También pido, Dios, para que tu bendición, Señor, sobreabunde en cada uno de sus hogares en medio de este tiempo de adversidad. Sea tu presencia dando paz y también supliendo cada necesidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga. El próximo domingo estaremos conectados a las 10 de la mañana, así es que no me falle.